Hola, hola, mis queridos y amados hermanos. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias al Señor por un nuevo día más, un nuevo sábado más aquí en este programa Avivando el Fuego después de unas pequeñas vacaciones. Gracias al Señor. Lamentablemente tuvimos unos problemas con la transmisión. No vamos a... la cortina habitual, ¿cierto? Que siempre salía. No la vamos a poder dar por hoy. Tampoco vamos a poder poner videos, cada vez, ahora ya creo ya el básico ya no lo permite eso. Hay otras funciones ya como pasar videos, las cortinas musicales, todo eso ahora es de pago. Así que vamos a ver los medios como para poder hacerlo en forma más excelente. Pero gracias al Señor por estar hoy ante su presencia. Así que hoy no va a haber pausa musical, pero sí vamos a entrar de lleno al programa. Así que saludar a todos los hermanos que nos están acompañando y que nos van a acompañar, que sean todos muy bienvenidos. Les invito a que interactúen con nosotros, nos dejen su saludo, nos dejen su comentario, que interactuemos, que nosotros también tengamos esa gran bendición de poder estar sabiendo que ustedes están con nosotros, que les gusta el programa, que quieren recibir palabras de Dios y en fin, que no estamos solitos acá, así que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos, así que interactúen, manden sus saludos, manden un comentario, alguna petición de oración, en fin, interactúen con nosotros. Este es un programa que es de la iglesia, es un programa de ustedes, y es un programa para alabar al Señor, para que el nombre del Señor sea bendecido, sea exaltado. Así que mis hermanos, bueno, vamos a invitar a nuestro, valga la redundancia, nuestro invitado aquí a la escena para estar conversando al tiro con él y sea más bonito. Así que muy buenas noches, mi pastor Moisés Espinosa, ¿cómo está? Hola, bien, mi hermano Marito, Dios le bendiga. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ha estado el día por allá? ¿Cómo ha estado la situación? Helado, bastante helado, pero aquí dándole hacia adelante, gracias a Dios, estuve bien resfriadito, por eso estoy aquí. No, me mandaron a hacer una pieza más chiquitita, donde es más fácil mantener la calefacción, ya que he estado bien complicadito de salud, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno, sí, porque todo estuvo muy mal de garganta, con Sí, pues, faringitis. el resfriado bastante con la garganta, pero ahí estamos recuperándonos, pidiéndole a Dios que poder estar bien, sobre todo para aquí, para el programa, el fin de semana que uno tiene hartas actividades. Así que si de repente se me seca la garganta, tengo que tomar agüita o empiezo a toser, les pido las disculpas desde ya correspondientes. No hay problema, porque aquí hay que estar con su cafecito, con su tecito, con su juguito. Ahora se me olvidó mi cafecito, siempre estoy con mi cafecito, cualquier cosa ahí, un traguito, pero ya me va a servir algo, así que no tenga problema, siéntase en libertad de pararse, buscar su tacita de agua, de café, de mate, no Gracias. sé, de lo que sea. Saluda a Pablo Beltrán, al evangelista Pablo Beltrán. Firme y adelante, dice ahí. Sí, firme y adelante, hay que estar ahí, firme y adelante. Bueno, pastor, vamos a empezar ya. Siempre empezamos orando, así que vamos a orar al Señor para que el Señor sea bendiciendo este programa y que seamos todos bendecidos. Así que gracias al Señor. Padre Santo, gracias te damos por estar ante tu presencia. Gracias por este programa, Señor. Gracias por nuestro invitado, al cual, mi Dios, te pedimos que tú le des gracia sobre gracia para que nos pueda exponer, Señor, este gran tema, Padre Santo, que nos trae y que sea de bendición para nuestra vida. Pero lo más importante, que tu nombre sea glorificado hoy, Padre Santo, a través de este programa. Tu nombre sea glorificado en las vidas de mis hermanos, sea glorificado en este programa. Señor, que solamente para ti sea la gloria, que tú, Señor, seas exaltado, Señor, por sobre todas las cosas hoy. Así que gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de los hermanos que están ya conectados, Señor, que van a escuchar el programa, que van a escuchar tu palabra. Sé tú bendiciéndolos, Padre, grandemente. Llénalos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y de tu verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Y toda la gloria sea para el Señor. Así que gracias al Señor, ¿cierto? Yo algo alcancé a escuchar de su predicación el día domingo, y justamente el tema que vamos a hablar hoy. Sí, uno de los personajes aparece ahí. Sí, yo no alcancé a escucharlo todo ya, pero vamos a escuchar algo y va a ser bonito, porque del personaje que vamos a hablar hoy es un personaje muy importante, destacado al menos en la Biblia, ¿cierto? Es un rey, el tercer rey que tuvo Israel, en el apogeo del reino. Por ahí muchos dicen que tanto este rey como su padre a lo mejor no eran solamente un mito, eran a lo mejor reyes no tan espléndidos como lo relata la Biblia, sino que eran más que nada eran como jefes de tribales, no eran tan importantes, hubo quizás mucha exageración de parte del escritor, ¿cierto? Del escritor donde están los libros que hace referencia a este rey, y que era una hiperbolización bíblica solamente, pero que no hay nada, digamos, tan cierto sobre este personaje. Eso es lo que lo dice, digamos, la arqueología o los grandes eruditos no cristianos que se dedican sí a estas cosas. Pero si nosotros vemos el relato bíblico, que es el relato que a nosotros nos lleva a esto, ¿cierto? Porque pueden haber, claro, evidencia científica, evidencia arqueológica, evidencia histórica, puede que no haya nada de eso, pero la palabra de Dios es la que nos rige a nosotros y nosotros obviamente creemos 100% eso. Claro. Hay algunos grandes maestros que tampoco, que son cristianos, que tampoco creen en la veracidad histórica total del Antiguo Testamento, por ejemplo, y algunos dicen que son historias solamente, que son historias que se contaron para nuestro beneficio, qué sé yo, pero la verdad es que nosotros como cristianos sí creemos que toda la palabra de Dios, como dice en el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil. Toda la palabra de Dios. Y que más aún, ¿cierto? Los santos hombres de Dios, siendo inspirados por Dios, hablaron. Entonces, para nosotros sí es ciertísimo. Pero en todo caso, ya de quién estamos hablando, ya al decir que fue el tercer rey de Israel, ya todos saben ya quién es el gran rey Salomón. Salomón. Se dice que él fue la persona más sabia que ha habido en el mundo, que ha habido aún. Así que vamos a hablar porque, como dije, muchos creen que hay una hiperbolización, ¿cierto?, de este personaje y de los acontecimientos, pero la Biblia nos relata que realmente fue un gran rey. Pero sí hay mucho, y aquí por eso es el tema, que es la desmitificación del rey Salomón. ¿Por qué? Porque fue un gran rey, pero quizás no fue tan grande en todos los sentidos. Quizás no fue tan grande en todos los sentidos. Entonces, ahora vamos a justamente hablar sobre este rey Salomón, el tercer rey del Israel unido. Del Israel unido, ¿cierto? Cuando estaban todas las 12 tribus aunadas, ¿cierto? En lo que se llama el gran reino de Israel. Porque después, recordemos ya después de la muerte de Salomón, ahí hubo una división del reino, cuando el hijo de Salomón tomó el trono, que no fue bien aconsejado, o sea, fue bien aconsejado, lo que pasa es que no quiso escuchar el buen consejo, escuchó el mal consejo. Entonces ahí hubo toda una división y se separaron, ¿cierto?, el reino del norte y el reino del sur. Así que, pero bueno, a eso hoy hemos sido convocados y vamos a también damos un saludo al hermano David Silva Donoso, que se conectó desde allá de
los Estados Unidos de Norteamérica. Gran saludo y a nuestra pastora, la pastora Oriana Hortensia, mi hermana querida. Un gran saludo también a la señora Linia Rosa González Julca. Que el Señor la bendiga mucho desde allá de Viña del Mar, desde Forestal Alto. Así que, pastor, bueno, ¿qué nos puede traer y contar más sobre este gran rey Salomón? Bien, bueno, agradecerle primeramente a mi hermano Marito la oportunidad de poder estar acá, la confianza, a los hermanos que están ahí fielmente, que se conectan, que con el deseo de aprender, de conocer, de poder inquirir en la escritura que tan bien hace a nuestras vidas. Como bien decía usted, hay muchos críticos bíblicos que plantean que la figura del rey Salomón, la figura davídica, no es tal como aparece en la escritura, que ciertas evidencias parecieran ser que dejan ver su no existencia, pero más allá de esto, y quiero citar lo que usted decía, la Biblia nos dice que toda ella es útil, toda ella nos presta enseñanza, más allá de la crítica, más allá de lo que puedan expertos decir que curiosamente los expertos de tiempo en tiempo tienen que cambiar su expertise porque aparecen nuevos descubrimientos que le echan por tierra lo que ya venían diciendo. Sin embargo, la escritura tiene este poder que no importa la cantidad de descubrimientos, no importa el tiempo, no importa el lenguaje, no importa el país, ni la realidad diametralmente diferente del escritor sagrado, el momento en que escribió, la palabra siempre termina siendo útil, siempre termina siendo verdad, siempre termina siendo vida para cada uno de los corazones. Y teniendo eso como base, es que uno puede ir a ella y conocer en sus figuras, en sus personajes, una verdad que trasciende los tiempos y que en nuestra creencia, Dios en su palabra permite que estos personajes aparezcan, que sus historias aparezcan y sean parte del escrito sagrado. Es aquí en donde llegamos a este rey llamado Salomón, como bien usted lo decía, tercer rey de Israel, el segundo rey con el reino unificado, el reino del norte y el reino del sur. Porque yo quise llamarlo un poco y dar unas explicaciones, desmitificar o desmitificando al rey Salomón, no porque sea un mito, sino porque hay un conocimiento popular, hay una enseñanza en la mente popular de la mayoría de los creyentes de que Salomón fue un excelente rey, un rey a imitar, un rey al cual los demás deberían igualarse e incluso uno como pastor o algunos como pastores o ciertos líderes buscan parecerse a Salomón por la inmensa sabiduría que éste presentó. Además que cuando uno lee la vida del rey Salomón se da cuenta de sus inmensos logros, las alianzas que logró, la gran cantidad de territorio. Israel nunca fue tan grande, tan extenso como en el periodo del rey Salomón. Nunca fue tan rico como en el periodo del rey Salomón. Quizás no alcanzaremos a verlo en detalle, pero se nos menciona en el Antiguo Testamento de que la plata llegó a ser como piedras en el tiempo de Salomón, es decir, no tenía valor alguno. Hoy día, bueno, en comparación con el oro, obviamente la plata no vale mucho, pero tenemos que pensar en un tiempo donde la plata sí cobraba valor y se nos menciona que vino a ser como las piedras para hablar del poco valor, de la poca, el poco sentido valórico de este metal en comparación al resto de las riquezas que tenía Salomón. Entonces, cuando uno ve esta figura, ve sus éxitos, ve sus grandes ejércitos,
la cantidad de caballos, su riqueza, las alianzas, su sabiduría, la paz, entre comillas, que logró en el reino, donde llevó a Israel. Pareciera ser que esos parámetros nos hablan de un excelente rey, de un rey extraordinario, de un rey a seguir, de un modelo a seguir, de un rey cuyo trabajo, cuyo desempeño es digno de imitar. Claro está de que si lo medimos con la vara humana del éxito, Salomón sale de sobra ganando. Pero aquí es donde nos debemos preguntar nosotros si la vara para medir a un rey en la escritura debe ser la misma vara con la que se miden los reinos humanos, o debe ser una vara diferente, una vara conforme a lo que Dios propone, a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera, a lo que la Biblia señala. Claramente, todos nosotros como cristianos creemos que la vara que realmente vale es la medida de nuestro Señor. Si creemos que la vara humana determina nuestro éxito, si creemos que los parámetros humanos determinan el éxito de un culto, de un ministerio pastoral, de un programa, de la vida familiar de un creyente, de lo que él haga en su vida conforme a los parámetros humanos, probablemente estemos muy al debe, pero muy diferente es si se mide conforme a la vara, la medida, el calzado de nuestro Señor. Le quise poner desmitologizar a este personaje porque tenemos nosotros esta idea, este conocimiento vago, pero que no está acorde a un real estudio de este personaje. Y en este estudio quiero hablar un poco, en esta desmitologización del personaje, de lo que se sabe de él, desde una perspectiva de luz y sombras. No sé si me voy a entender con eso, pero quiero hablar lo bueno del personaje y contrastarlo con ciertas partes sombrías para llegar finalmente a lecciones que podemos tomar para nuestra vida. Así que espero que más o menos haya quedado entendido cómo va a ser el desarrollo de esta temática. Y si no, mi hermano Marito, usted me dice, no entiendo nada, o ahí me escriben que no entienden nada, y le damos otra vez. Claro, de hecho, le decimos a los hermanos, comenten, ya si no entendieron algo, si tienen alguna duda o alguna discrepancia, díganla también ahí, echen nomás todo ahí y aquí vamos a responder a estas pastoras, así que sigan adelante nomás. No, pero Aquí está vamos a recibir todos los piedrazos nomás. exacto, ¿no? Y está claro, porque claro, todos, ¿cierto? Como cristianos, vemos al rey Salomón y todos quisiéramos en algún momento determinado pucha, tener la sabiduría de Salomón, qué grande Salomón, Salomón que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, queremos ser como Salomón, ojalá. El problema son la cantidad de suegras también. Creo que Claro. es demasiado. Bien, mire, continuando un poco con este personaje, creo que hay que decir ciertas cositas que son importantes, que tienen que ver con su nombre, con la etimología del nombre. Los nombres en la escritura dicen mucho. Nosotros buscamos el nombre por un familiar, por alguien, el artista de moda, el futbolista de moda, un nombre que sea bonito, un nombre poco común, pero la escritura tiene otro sentido. Los nombres hablan de lo que se espera, de la personalidad, del futuro, de los rasgos de la persona. Entonces los nombres tienen mucho sentido en la escritura. Y si nos vamos a Salomón, ya sabemos que Salomón es el segundo hijo entre David y Betsabé. Y este rey se le coloca por nombre Salomón. Y lo lindo de este nombre es la raíz del nombre Salomón, que es del hebreo Shelomó, y que tiene la misma raíz de la palabra Shalom, que significa paz.
¿Por qué es importante este detalle? Que pareciera ser casi sin sentido. Si usted me ayuda, mi hermano Marito, para hacerlo en alguna poca una interacción en esto, ¿recuerda usted por qué se le prohíbe a David no hacer el templo? ¿No puede hacer el templo? Ahí, Ahí sí. ahí sí. Justamente porque David era el contrario de lo que significa Salomón. Claro, Era un hombre que había derramado mucha mucha. sangre. ¿Por qué derrama mucha sangre? El cántico de las mujeres es decidor cuando dice Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. David es un hombre de guerra. Las guerras cobran vida. Las guerras generan incertidumbre. La guerra hace que el sueño no se pueda conciliar tan fácilmente. La guerra divide familias, rompe familias, deja huérfanos, deja viudas. Después de un periodo de guerra, que el próximo rey que va a venir en su nombre diga que es un rey de paz o que su nombre tenga la raíz de paz, habla de una profunda tranquilidad, periodo de bonanza, periodo de tranquilidad para toda una nación. Dejar de estar en guerra y pasar a la paz es lo que toda persona desearía. Entonces, el nombre de Salomón tiene esta particularidad que pareciera ser que vaticina cómo sería su reino, cómo debiera ser un reino básicamente de paz. Pero no solamente eso, hay algunas personas que el nombre Salomón, que es Shelomo, también tiene que ver con otra raíz hebrea que es Shilem, que significa restaurar o reemplazar, y que en este caso vendría a ser una consolación para David y Betsabé, y tienen un hijo de reemplazo que viene a reemplazar a este que ha venido. Entonces, tenemos ya claramente que pareciera ser que desde el nombre se nos habla de este personaje como un personaje cuyo reino sería determinado por la paz. Su nombre en sí mismo anuncia un reino de paz. Pero aquí hay un dato medio desconocido, que no era el nombre que, entre comillas, se deseaba para Salomón. La Biblia nos enseña de que el profeta Natán tenía otro nombre para Salomón y que es un nombre bastante desconocido. El nombre que el profeta Natán deseaba para Salomón era Gededías. Y ese nombre, Gededías, se traduce por amado del Señor. Y este también es un detalle interesante. ¿Por qué? Tenemos por una parte a un niño que eh, su nombre significa que va a reinar en un reino de paz, pero además tenemos a un niño que desde la cuna, desde el nacimiento, goza con el amor divino, que el profeta Natán habla acerca de este como un Gededías, uno que es amado por el Señor. Y esto es extraordinario para poder entender lo que continúa, porque se nos está hablando no tanto de Salomón, sino de la gracia que Dios tuvo sobre Salomón, porque sin mérito alguno más que nacer, el solo hecho de nacer, Dios ya le había amado. Dios ya había eh, mostrado su favor, su cariño, su amor incomprensible a esta criatura que sin mérito alguno más que respirar, era objeto del amor del Señor. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto tenemos que sumarlo
y estoy hablando dilucidando, viendo cómo es que aparece este personaje, Salomón tiene una particularidad que muy pocos personajes en la Biblia tienen. ¿Y cuál es esta particularidad? Es de que Salomón pertenece a un pequeño grupo y selecto grupo de personajes bíblicos que se nos habla de toda su vida, desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren. Son muy pocos los personajes en la escritura que se da el tiempo el escritor sagrado y que el Espíritu Santo considera necesario conocer su vida desde el momento en que nace hasta el momento en que mueren. Un ejemplo precioso de esto lo tenemos con Cristo. Conocemos su vida desde el momento en que nace hasta el momento en que muere. Juan el Bautista es un personaje que lo conocemos desde que nace hasta que muere, pero no así Abraham. Con lo importante que es Abraham, no conocemos cómo es que nace, cómo es que aparece su figura. No conocemos de Isaías exactamente lo mismo. No conocemos de Elías, cómo es que aparece en la escritura con todo lo trascendente que estos personajes terminan siendo. Solamente el Espíritu Santo permitió que algunos personajes, su vida fuera establecida desde principio a fin. Y esto ya hace que podamos entender que la vida del rey Salomón debe ser mirada, observada, estudiada desde una perspectiva diferente. No sé si me doy a entender con esto, con la importancia desde su nacimiento. ¿Vamos Sí, bien, sí, hermano claro. Marito? Sí, vamos bien, vamos bien. Ah, ya, continúo entonces. Si vamos mal, usted me dice nomás, mi hermano Marito. Entonces, cuando vemos estas características, podemos entender de mejor forma lo que cita Primera de Crónicas, o el primer libro de Crónicas, mejor dicho, capítulo 22, verso número 9. Dice de la siguiente forma: he aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz. En el original hay todo un juego con la raíz shalom, shalomón, eh, el cual será varón de paz. Pero esta paz, según lo que dice el cronista, es porque Dios dice, porque yo le daré paz. Más allá de su nombre, el reino, si tenía paz, iba a ser porque Dios daba la paz. Y yo le daré la paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Esto lo encontramos al inicio del reinado de Salomón, cuando él nace, lo que se espera, la directriz, lo que Dios desea. Este verso debemos compararlo cómo termina Salomón. Quiero resaltar algunas cositas. Ahí dice, porque yo daré paz de todos sus enemigos. Más adelante dice, yo daré paz y reposo a Israel en sus días. Yo le daré paz de sus enemigos a Salomón en particular y daré paz a Israel. Bien, teniendo claro cómo es que aparece la bendición de Dios, la gracia divina, cómo gozaba con este beneplácito divino y cómo pareciera ser que la marcha hacia adelante ya estaba pavimentada de una forma exitosa, es que llegamos a su nombramiento, a su ascenso dentro del trono. Mi hermano Marito, antes de solicitarle que me diga cuánto tiempo tenemos para yo adaptarme, porque no me vaya a entusiasmar y me pase de la hora, eso se me olvidó preguntarle. Si me dice cuánto tiempo tenemos para Eh, adaptar. no, tómese el tiempo que sea necesario. Ahí, Ahí los hermanos se van yendo y ahí yo tengo que saber que ya no, exacto. No, una eh, hora más, no, 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 no se ya, preocupe. súper. Es que voy viendo que llevamos 33 minutos, entonces para ir viendo el Sí, tiempo. va Perfecto. tranquilo, hermano, tranquilo. Ya. Cuando Salomón asume, Salomón tiene una particularidad que ni siquiera su padre tuvo.
¿Y cuál es esta particularidad que tiene? Podemos observar en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versos 8 al 11, que cuando su padre, David, asume el reinado, David no asume el reinado completo de Israel. Es más, durante 2 años reina sobre las tribus del norte un rey diferente, un hijo de Saúl colocado por el general del ejército de Saúl, que es Isboset. Este reina durante 2 años en el reino del norte. No es que todas las tribus de buenas a primera aceptaron que David fuera rey, sino que a David le costó 7 años de trabajo para recién hacerse rey sobre Israel. Muy diferente de lo que pasa con su hijo. La Biblia nos enseña y dice que Jehová iba a afirmar el trono de Salomón. Dios mismo se encargó a través de la vida de David, su padre, de que cuando él asumiera el trono, todas las tribus estuvieran, entre comillas, de acuerdo. Ni siquiera se vio con la problemática de su padre. Paradójicamente, aquí se ve una paradoja bastante grande, y es que el único rey que recibe el reino por completo es el rey que finalmente es el causante de la división de este. El que recibe el reino firmado por Dios es el que finalmente lo entrega a tal punto que un sencillo detalle termina quebrándolo para siempre. Quisiera adelantarme un poquito más al respecto y comenzar a ver cómo fue su reinado. Quiero dejar en el tintero una pequeña cosa, y es que a pesar de que se nos habla de que las tribus aceptaron a Salomón, hay una diferencia entre el ascenso, entre lo que señala el libro de Reyes con el libro de Crónicas, en donde hay una pequeña diferencia. Mientras uno muestra un ascenso pacífico, el otro muestra ciertos conflictos internos familiares en donde el hijo mayor de David, Adonías, pretende hacerse rey en Israel e incluso hace una fiesta, llama a ciertas personas importantes para hacerse cargo del reino. Pero finalmente es David quien decide por Salomón, tomando las palabras de Jehová. Creo que ese detalle ustedes lo tengan presente ahí, por algo que vamos a ver más adelante. Bien, cuando vemos a Salomón a asumir el reino, y vemos las luces de este rey Salomón, inevitablemente tenemos que tocar su sabiduría, la extraordinaria sabiduría que tiene Salomón. Y uno de los hechos más trascendentes o por los que más se conoce la sabiduría de Salomón es la disputa de un bebé por dos mujeres rameras. Es pero tremendamente conocido, es un dicho popular, es de conocimiento no solamente en el círculo bíblico, religioso, sino que trasciende esta verdad de dos mujeres que disputan una misma criatura, haciéndose o diciendo que ambas son la madre de este. Salomón pide una espada y solicita cortarlo por la mitad y dar una mitad a cada uno ante el horror de la decisión. Es una de las mujeres que dice, no, prefiero que se la lleve ella, y ahí Salomón determina que esa es la mujer porque cuida de la vida de ese pequeño. Esto lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 3, pero ahí quiero resaltar un verso en esta historia que está en el verso número 28, Primera de 3, verso 28. Una parte del verso señala lo siguiente: sintieron gran respeto por él luego de esta decisión, pero presta atención en esto, pues vieron que tenía sabiduría, pero no termina ahí el verso, sino que tenía sabiduría de Dios. El escritor sagrado, el agiógrafo,
resalta, quiere dejar establecido que esta sabiduría mostrada por Salomón no tenía que ver con su persona, no tenía que ver con sus capacidades, no tenía que ver con lo que él era, no tenía que ver con lo que él como persona podía haber logrado, sino que esa sabiduría es netamente sabiduría divina. Inmediatamente tenemos que resaltar de esto, de que muchas veces nosotros nos atribuimos eh, ciertas características positivas en nuestra vida, cuando muchas veces son simplemente dones de parte del Señor y que finalmente nada de eso es nuestro y todo le pertenece al Señor. Salomón, lo que nosotros pensamos como este hombre o el hombre más sabio de la tierra, termina no siendo él, sino que termina siendo un canal para que, eh, para que la sabiduría de Dios se pueda hacer notar. Hay casos en esto de la sabiduría bien entretenidos, detalles de poder ver, que es, por ejemplo, eh, cómo viene la reina de Saba a hablar con el rey Salomón y le hace preguntas difíciles de contestar. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la sabiduría también de la reina de Saba? Ciertas preguntas difíciles que ella tenía, necesariamente tenía que saber las respuestas, porque ella misma dice que obtuvo todas las respuestas. Entonces, la Biblia no nos dice si vino con una comitiva de hombres sabios y que quedaron con la boca abierta al escuchar a Salomón, o si esta reina tenía también sabiduría y trató de verle que no fue comparable, pero estas preguntas difíciles hicieron notar y la sabiduría de Salomón prevalecía. Dentro de lo que podemos mencionar de la sabiduría de Salomón, tenemos que Salomón eh, alcanza o hace más de 3.000 proverbios. Hay más de 1.005 cantares a los que se le señala a él como autor. Además de esto, Salomón habla o presenta conocimiento en las letras y en la ciencia. Es capaz de disertar de botánica porque habla de los árboles, habla del cedro del Líbano, incluso hasta el hisopo, que es una especie de musgo que crece en la pared. Habla además de los animales, de las aves de los cielos, de los reptiles y hasta de los peces. O sea, la sabiduría que Salomón tenía era completa. Tal es su sabiduría que su sabiduría llega a traspasar fronteras porque de distintas partes del mundo venían a escuchar de él. Puede parecer un dato sin importancia, puede ser algo para nuestro mundo moderno sin sentido, pero pensemos que traspasar el nombre, la sabiduría, en tiempos bíblicos, en tiempos donde la conectividad era mínima, donde la forma de saber conocer de una persona era el boca a boca, que el boca a boca traspasara las fronteras era porque su figura era tremendamente poderosa. Su sabiduría o la sabiduría divina que él demostraba logró tal fama que el boca a boca traspasó las fronteras. Es uno de los pocos eh, escritores de la Biblia que tiene más de un libro. Se le atribuyen a él los proverbios, se le atribuye el libro de Eclesiastés y se le atribuye el libro de Cantares y otros libros, incluso apócrifos, que llevan también su nombre, pero que en realidad son bastante posteriores. Eh, Otro hecho importante en la vida de Salomón, como esta parte de luz que es digno de iluminar o de resaltar, es que Dios lo escoge a él para hacer casa a Jehová, para hacer templo. Y aunque para nosotros no tiene o hemos perdido el sentido de esta frase, en los tiempos de Salomón es trascendental porque el templo es parte de la vida misma del pueblo. La vida religiosa, el corazón de Israel, el sentido de por qué existían,
el por qué tenían levitas, el por qué habían sacerdotes, el por qué existía todo un sistema sacrificial, tenía sentido por el templo, porque Dios vivía en medio de ellos, por el tabernáculo. Y Dios permitió en la figura de este personaje y no de otro, que puede ser David conforme a su corazón, el que llevara a cabo esta tarea, la cual demoró 7 años en ejecutarse. Entonces, no es cualquier personaje, sino que vemos a Salomón como un hombre elegido por Dios para llevar uno de los hitos más importantes del Antiguo Testamento, casi comparable a las tablas de la ley. Así de importante es el hecho de que Salomón haya construido templo. Usted puede buscar en la escritura y ver la oración de dedicación que hace al templo Salomón, que es una de las oraciones más preciosas que aparece. Pero así como él hace el templo, también Salomón hace algo que los reyes necesitan, que es un palacio. Y este palacio, que lo vamos a ver más adelante, lleno de fastuosidad, de pomposidad, tiene un periodo de construcción de 13 años, que ese es un detalle importante para lo que vamos a ver al final. En cuestión económica, está de más resaltar la cantidad de riqueza, estabilidad económica que logró el pueblo de Israel en el tiempo de Salomón. Permítame un verso, por favor. Primera de Reyes, capítulo 4, o el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 20 y verso 25. Las palabras, las figuras que se ocupan aquí son figuras que resaltan la alegría, el jolgorio, la abundancia. El verso número 20 dice: Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Y mire la figura que empieza, o las palabras que se ocupan aquí: comiendo, bebiendo y alegrándose, hablando de la despreocupación que existía en el pueblo, sino que todo era abundancia, todo era felicidad, como un eslogan que nunca se hizo realidad en nuestra nación, Chile: la alegría ya viene. No sé, probablemente llegó para algunos y no para otros, pero aquí pareciera ser que la comida, la bebida y la alegría llegaron para todos. El verso 25 señala de lo siguiente: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, símbolos también de protección y abundancia, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Raya para la suma. Estoy tratando de ir avanzando antes que se me queden dormidos, porque mañana hay culto. Raya para la suma de esta primera parte. Salomón era un rey extraordinario. Su sabiduría, su capacidad administrativa, su fama, su capacidad para llevar adelante obras públicas, la forma de administrar lo religioso y el reino, hacen de él un rey extraordinario. Pero todo eso era o estaba centrado en una sola cosa, que era la sabiduría divina. Si tenemos un buen rey que da, y permítame por favor hacer un símil al respecto. Todos nosotros hemos escuchado un rey que cuenta, o sea, un presidente en nuestro continente que goza de enorme popularidad, probablemente más de un 90%, que es el presidente Bukele del Salvador. Lo aman, es un rey, es un presidente que goza del cariño de su nación. Porque El Salvador pasó de una nación asustadiza, con temores, donde los muertos estaban cada día en las esquinas, dominado por las pandillas, a una nación en donde se puede caminar tranquilamente sin peligro a nada. Ese cambio hizo de que incluso se aceptara en la política reformar la constitución y se le permitiera a Bukele gobernar un nuevo periodo más seguido, cosa que no estaba permitido por las leyes de El Salvador. ¿Por qué digo esto?
Cuando alguien hace las cosas bien, caballo que gana o equipo que gana, repite, dice el dicho. ¿Qué se esperaría? ¿Cuál sería la opinión? ¿Qué es lo que se creería que debería decir el pueblo en las encuestas acerca del rey Salomón cuando éste murió? ¿Acaso no se debería desear que se siguieran las mismas políticas que llevaron al reino a ensanchar las estacas, a la tesorería a estar en abundancia, a tener un ejército poderoso donde las naciones querían hacer alianzas con ellos? ¿Acaso la forma, la directriz, el camino por el cual Salomón llevó a la nación no es lo que se esperaría que continuara para el resto de la nación? Primera de Reyes, o el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso número 4, habla de los principales o los príncipes de las tribus que fueron a hablar con Roboam, sucesor, hijo del rey Salomón. Y lejos de lo que uno esperaría, las palabras de Roboam, de los emisarios que fueron a hablar con Roboam fueron las siguientes. Voy a leerlo en la versión NBI. Su padre nos impuso un yugo pesado. Aliviánenos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Y todo este cuento de fantasía se nos empieza a derribar. El éxito, la gloria, la pomposidad, el ejército, los caballos, el palacio, las riquezas estaban sostenidas en el duro trabajo, en el pesado trabajo, en exprimir por medio de impuestos a toda una nación. No sé a qué se parecerá esto en nuestros días. La opinión del pueblo era que Salomón fue un duro rey, un rey que puso pesadas cargas. Hay algunas versiones que incluso dicen que fue un rey despiadado. Tu padre fue un rey despiadado. Entonces ya tenemos que la opinión del pueblo no fue muy buena. Pero además de esto, las principales medidas que se toman, se habla de los primeros 100 días de gobierno de los presidentes que son decidores, muestran el camino que va a seguir, es donde se gana el afecto o el desprecio de la gente. Cuando uno ve las primeras medidas del rey Salomón, vemos que las primeras medidas del rey Salomón están determinadas por la sangre, por un baño de sangre. Salomón, al iniciando su reinado, manda a matar a 3 personas. La primera de ellas es a Adonías, su hermano. A pesar de que había una aparente paz entre ellos, manda a matarle para que no peligre su línea de sucesión. No solo esto, sino que manda a matar a Joab, general de los ejércitos de su padre David, un hombre que fue tremendamente fiel con David. Y aquí quisiera de cierta forma exculpar a Salomón porque también él lo hizo movido por el consejo de su padre. David antes de morir le dice, mata a Joab, pero lo mata a pesar de que él había buscado refugio dentro de el tabernáculo. Y no solamente esto, el tercer caso es notable. Mata a Simei. ¿Quién es Simei? Simei fue un personaje que cuando David estaba arrancando en medio de su guerra con su hijo Absalón, aparece Simei agarrando a piedra y tiraba peñascazo y maldecía a David. Y David le dijeron a David, ¿lo matamos? No, déjelo porque me está hablando de parte de Jehová. Cuando asume Salomón esto, Simei tiene miedo de que lo vaya a matar y le dice, mira, tú quédate en tu casa, pero no salgas de allí. Si sales de tu ciudad, si yo me entero que llegas a salir, ahí yo te voy a buscar y te voy a matar porque rompiste tu promesa. Pasa el tiempo, pasan los años y a Simei se le escapan unos esclavos y él los va a buscar.
Lo interesante de esto, cuando él vuelve, Salomón se entera y lo manda a matar. Lo interesante de esto es lo siguiente, que Salomón ya llevaba tiempo como rey. Su padre había muerto. El hecho y la guerra con Absalón había pasado hace mucho tiempo. Las palabras de Salomón al momento de matarlo nos revelan algo. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, versos 43 y 44, en la versión NBI. ¿Por qué, pues, no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, presta atención a esto, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Habían pasado años y Salomón todavía tenía la espina clavada. Tremendamente rencoroso, no vivían en la misma ciudad y todo parece indicar que Salomón durante todo este tiempo tuvo bajo vigilancia a Simei, esperando la más mínima oportunidad para cobrar venganza por lo que hizo por su padre. Pareciera ser que la figura, la venganza, el rencor, el mantener una herida fresca, pareciera ser que no encaja con la figura de un rey tan sabio. Si avanzamos un poquito más, la idolatría. Cuando Salomón pide sabiduría a Dios y Dios se lo aparece, hay ciertos detalles que son bien interesantes. La Biblia nos dice de que Salomón se encontraba en Gabaón y en ese lugar existía un lugar alto en donde aparece Salomón ofreciendo sacrificios. Y luego de ofrecer sacrificios en medio de la noche, tiene una revelación en donde le pide a Dios que le dé sabiduría. Presta atención a estos versos si usted me quiere acompañar. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 3, en la versión, en la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Se entiende de mejor forma a lo que quiero llegar. Dice: Salomón amaba a Yahvé y obraba según los preceptos de su padre David. Pero presta atención a esto. A pesar de ello, a pesar de que amaba a Jehová y a pesar de que se comportaba conforme a los preceptos de su padre David, a pesar de ello, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altosanos. Es decir, antes de que Salomón fuera rey, ya él en su corazón servía, tenía una dualidad, servía tanto a Dios como también a los ídolos. Tanto así que es el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, verso número 15, que nos señala lo siguiente: Salomón despertó, había sido un sueño. Entonces, estando él en Gabaón, donde ofreció un sacrificio, dice, entonces se levantó y fue a Jerusalén, donde estaba el tabernáculo. Puesto en pie ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocausto y sacrificio de comunión y dio luego un banquete a todos sus servidores. Antes de Salomón, antes de las mujeres, cuando era joven, ya existía en él una dualidad de servir a dos señores, una religión que no era pura en su corazón. Es lamentable cómo se refiere a él y cómo se describe con total honestidad el escritor del libro de Reyes en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso número 17. Habla así acerca de Salomón. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab. Presta atención a las palabras que ocupa. Para el detestable dios de Moab, ya ese detestable dios, Salomón le hace casa. Y no solamente conforme con eso, sino que dice, y otro para Moloc, a este dios al que se le ofrecían sacrificios de humanos, pequeños, eran quemados vivos. Y Salomón participó de esto, y es más,
abrió el camino para la adoración a ellos, el despreciable Dios de los amonitas. Verso número 8 dice, lo mismo, y aquí aparecen recién las mujeres, lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Permítame unos minutos más, por favor. Tenemos a un Salomón cuyo corazón no era recto a los ojos del Señor. Hay un verso de Sidor, una ordenanza decidora dada por Dios, establecida por Moisés en el libro de Deuteronomio, y que debía ser lo que regiría a los reyes de Israel. Permítame leérsela, por favor. Deuteronomio capítulo 17, versos 14 al 20 dice, cuando tomes posesión de la tierra que te dé el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dice, quiero tener sobre mí un rey y que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Voy a ir para hacerlo de forma más entendible esta parte. Todos sabemos, y repito, todos sabemos que Salomón era judío de nacimiento. Por su sangre corría sangre judía, sangre israelita, pero su comportamiento no fue israelita. Él toma mujeres extranjeras y aunque su sangre era israelita, su forma de vida era la de un extranjero. Ya inmediatamente encontramos aquí un problema que no está conforme a cómo debería haber sido él como rey, lo que se demandaba de él. Verso 16, el rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos. No quiero entrar en detalles, pero los gastos que Salomón tenía eran exorbitantes ante la gran cantidad de caballos que tenía y de establos que él tenía. Otro punto que no cumple, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. Pues el Señor ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Los caballos que Salomón compraba y los carros que Salomón compraba dentro de todos los lugares donde los podía comprar, los compraba precisamente Egipto. Salomón estableció comercio con Egipto. Jehová había dicho, no vaya más por ese camino. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Pavimenta un camino hacia Egipto. Tanto así que incluso se llega a casar con la hija de Faraón. Y en esto hay un tema tremendo. La figura, el representante de Dios en Israel, que es Salomón, termina casándose con la hija del representante que para nosotros, como conocedores de la Escritura, pareciera ser el representante de la mundanalidad, como es Egipto, como es el rey Faraón. Esta mezcla de lo divino con lo humano, de lo sacro con lo profano, se ve perfectamente en la vida de Salomón. Se le pide también en el 17, no tomar para sí muchas mujeres, de más está decirlo, que no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Ya lo vimos eso. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que esté al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Permítame, por favor, hacer un alcance a esto. Salomón no solamente gobierna haciendo caminos como Salomón, sino que reina como Salomón. Reina como Egipto. Los egipcios se acostumbraban a esclavizar y Salomón
aunque no esclavizó a su pueblo, hay versos que son terribles, que nos hablan de que Salomón impuso trabajos forzados para su pueblo, para sus hermanos, casi a la altura de un esclavo, donde tenían que trabajar forzadamente para poder construir el templo y construir su casa. Paradójicamente, en los tiempos de mayor abundancia de Israel, la mano de obra era gratis y se lograba por medio de edictos, forzando, exprimiendo a la gente. ¿Por qué dije lo de la ley? Estaba determinado de que el rey debía hacerse una copia para sí mismo de la ley y tener una en el templo. Ya casi con esto estoy terminando. Cuando vemos la conducta de Salomón, nos damos cuenta que Salomón cometió un gran error y que probablemente es el fracaso o el punto de mayor fracaso de todo su reinado. Cuando el pueblo de Israel va al exilio y vuelve en el tiempo de Esdras, y se dan cuenta de que el templo estaba destruido, se nos enseña a través del libro de Esdras y Nehemías que algo encuentran, algo que estaba perdido, algo que los hace llorar, algo que los hace entender por qué les sucedió lo que les sucedió. Y era que se dieron cuenta de que la ley estaba perdida, estaba escondida en el templo. Salomón no solamente no hizo una ley para sí, sino que terminó escondiendo la ley. Lo maravilloso del templo, uno de los templos más preciosos, uno de los templos con mayor lujo, uno de los templos que demoraron 7 años en construirse, a diferencia de la casa de Salomón que se demoró 13 años en construirse, si no me equivoco, y pareciera ser que el corazón de Salomón en realidad no estaba en el templo, sino que en construirse su casa de mejor forma. Pero la belleza del templo, la gloria del templo, la pomposidad del templo, terminó opacando lo esencial del templo, la ley. Tanto así que la ley terminó escondida y no era leída. Cuando hacemos esto, cuando vemos la vida del rey Salomón, podemos llegar a ciertas conclusiones. Algunas de ellas son lo siguiente, que el hecho de nacer en una familia cristiana, el hecho de nacer rodeado de bendiciones, el hecho de que los demás tengan de nosotros un buen nombre, no nos puede hacer perder el norte, de que si nosotros no nos comportamos a la altura de lo que la Biblia dice, y no entendemos que la gloria no es nuestra, sino que la gloria es de Dios, y que lo que tenemos en nuestra vida no es ni siquiera por habilidad humana, sino que a lo vil y despreciado de este mundo es lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Todo lo que hagamos, nuestra fama, nuestro buen nombre va a terminar superándonos a nosotros y vamos a terminar embobados con una falsa sabiduría. No importa cuánto hagamos por Dios, no importa cuántas iglesias abramos, no importa cuán grande sea el templo, no importa cuántos pastores nombremos, no importa cuántos libros escribamos, si en la interna la ley de Dios, la palabra de Dios no está en nuestro corazón, terminamos siendo absolutamente nada. No importa cuánta sabiduría tengamos, la capacidad de nuestra oratoria, si finalmente esas palabras que decimos no están en nuestro corazón, nuestro destino será terrible. Por último, si la majestuosidad de nuestros templos, la calidad de nuestros coros, la calidad de los micrófonos, la calidad del coro, del conjunto, de los músicos, la calidad de nuestros predicadores, de la hermosa pantalla, de la iluminación, de la calefacción de nuestro templo, termina siendo lo esencial, en donde nuestras fuerzas están, y no en la palabra, el destino de nuestras iglesias y de nuestras congregaciones será el mismo que tuvo el templo de Salomón, ser destruido y el pueblo exiliado y volviendo
a entender solamente por medio del dolor que lo que importa no es el templo, sino lo que importa es la palabra. Un gran rey que tuvo todo para ser un rey exitoso, terminó en sus últimos días con su corazón desviado y aumentando su desviación por sus mujeres en una idolatría, con un pueblo cansado, con un pueblo exprimido, con abundancia de riqueza solo para unos, pero a costa del sacrificio de toda una nación que tuvo que verse forzada a dividirse, a separarse, a seguir caminos diferentes, porque un hombre con aparente sabiduría no supo regirse por la ley del Señor. Dios me lo bendiga, querido hermano Marito. Amén, amén. Realmente estuvo muy buena la exposición y clara, porque muchas veces nosotros nos embobamos eh, con demandar sabiduría, como la de Salomón, pero al final vemos, y mismo Salomón después ya en sus últimos años, si vemos en Eclesiastés, como él decía, que al final todo se resumía en algo que era vanidad y que era aflicción del alma, era aflicción del alma. Y ya quizás ya en sus últimos días, no sé, también, bueno, nosotros como cristianos pensamos, sí, Salomón fue salvo, que sé yo, por la misericordia de Dios, pero es para reflexionar realmente que nosotros lo que sí tenemos que buscar es realmente la presencia de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo que eso es más maravilloso que cualquier otra cosa. Y como dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es lo que Salomón, ya en su recorrer como rey, se desvió. El temor de Jehová. Lo que más le dijo David, no te apartes. Y lo que más hizo Salomón fue apartarse. El consejo de David terminó siendo simplemente una utopía en la vida de Salomón, algo que no se logró, algo que no siguió. Toda la advertencia de su padre para que te vaya bien, si lo buscas, tú lo vas a hallar, pero si lo desechas, él también te desechará para siempre. Queda en la nebulosa, solo Dios lo sabe si cuando lleguemos ahí al cielo lo vamos a ver o no lo vamos a ver a Salomón. Lo que sí tenemos claro es que está en el canon de la Biblia y eso es para la gloria del Señor. Aparece, claro, para aprender de él, que es importante. Exacto, para aprender de él, porque hay muchas cosas que realmente tenemos que decir que es un libro inspirado por Dios, no lo podemos negar eso, es un libro inspirado por Dios, pero la vida de Salomón realmente dejó mucho que desear en su tiempo. Como usted dice, muchas veces lo miramos como el gran rey, pero como vinieron sus súbditos, ¿cierto? Cuando estaba su hijo, bueno, tu papá nos impuso una carga muy pesada, muy difícil de llevar. Ya eso habla que no estaban tan conformes. Tan contentos no estaban. Es que Exacto. finalmente todas estas cosas, la sabiduría, el ejército, las alianzas, el territorio alcanzado, terminó eclipsando y fueron las luces que taparon al verdadero Salomón, que siendo un rey de paz, que se esperaba como un rey de paz, es un rey que se hace de muchos caballos y que finalmente todos le temen, porque pareciera ser que terminó siendo en realidad un rey más guerrero, un rey a ver, hay un detalle interesante. ¿Por qué Jesús entró en un burro a Jerusalén, en su entrada triunfal? Porque precisamente la figura en Israel de realeza no era un caballo. De hecho, Salomón cuando entra en un burro, también montado en un burro, porque desde la humildad, esa era la figura. El rey, a pesar de ser rey, estaba su humildad.
y entraba la figura de un rey pacífico, humilde, tranquilo, manso, se tipificaba en esta figura de un burro, a diferencia de lo que se esperaría con cualquier otro rey, arriba de un corsé, arriba de un caballo. Jesús, por eso, cuando entra en esta figura de cómo se entraban los reyes de Israel, arriba montado arriba de un burrito, para mostrar esta humildad, la diferencia. Salomón hace todo lo contrario después, pues se llena de caballos. Yo les invito a hacer ahí, yo tengo de hecho algunos, para no entrar en detalles, pero algunos gastos que él hace. Por ejemplo, a ver, él tiene 12.000 caballos y 4.000 establos. Si uno hace cierto ejercicio con ciertos datos que se nos dan, el gasto en carros que él se dio en ese tiempo era de 9.458.400 millones de dólares. 9 millones de dólares, casi 9 millones y medio de dólares. Estamos hablando, hay que hacer todo eso el reajuste. Imagínense todo lo que gastó en carros y en caballo, la no despreciable suma de más de 20 millones de dólares en caballo a costa, y a su gente la tenía trabajando gratis. Entonces, éticamente, mi querido compadre Salomón pareciera ser que no andaba tan bien. Exacto. Pero bueno, está en la Biblia y tenemos que aprender. A que lo más importante. Ahora, ojo, que a mí una de las cosas que me fascina de la escritura es que, a diferencia de cualquier otro libro religioso, la Biblia no esconde lo malo. Exacto. Muestra lo bueno y lo malo de sus personajes. Muestra a uno que era conforme al corazón de él, pero también muestra a ese mismo que después fue un asesino maquiavélico que mandó a matar a Urías. Eso es lo maravilloso a mí que me gusta de la escritura. Muestra nuestra humanidad, y para mostrarnos también la necesidad constante de dependencia de él, de su dirección, de que él opere y trabaje en nuestras vidas. Sí, claro. Y ese episodio también es un episodio así, tipo novelesco también, donde hubo conspiraciones, donde se acusa que la mamá de Salomón, Betsabé, ¿cierto? Hizo toda una trama. En fin, realmente es algo novelesco también, es algo muy bueno, muy entretenido. Pero bueno, ese era nuestro gran rey Salomón, ¿cierto? El rey Salomón. Pero siempre se recuerda y se dice que el gran rey no era Salomón, sino que David. Sí. De hecho, si uno se fija también, todos los reyes del norte en la Biblia, del reino del sur, del reino de Judá, todos son juzgados conforme si anduvieron o actuaron conforme a David, se anduvieron en los caminos de David su padre. Y todos los del norte, si se comportaron en la maldad de Jeroboam, que fue el primer rey de Israel. Entonces, es tan trascendente la figura de David que todos los reyes de Judá, el parámetro para juzgarlo no es su hijo, sino que es él, con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, pero él tenía esto diferente. Y eso es lindo. Amén, 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 gloria a Dios. Un gran saludo a la hermana Ana Carvajal, a la hermana Priscila, a la hermana Esperanza Rodríguez y a Maru Rivero, que Dios les bendiga. Y gracias al Señor, gracias, pastor, por darnos de su tiempo, por traernos a esta excelente exposición. Y no sé si algún hermano tiene alguna pregunta ahí, rapidito, y vamos a unos minutitos ahí para que el hermano haga algunas preguntas. Hay una pregunta que no viene al caso, pero... Hay una pregunta que no viene al caso, le hizo el hermano David, pero no viene al caso y al tema sobre el libro de Enoch, si lo podemos
los cristianos usar como referencia, sí o no y por qué, pero bueno, yo ya le mandé mi respuesta ya. Así que seguramente por interno se lo van a responder. Es un tema también que podríamos tocar algún día, el famoso libro de Enoch, que a mí personalmente no me gusta. Tiene harta fantasía en realidad. Sí, un libro de fantasía. De hecho, está compuesto como por tres libros que no me acuerdo, son más o menos como tres libros, a ver. A ver si los hermanos, estamos haciendo tiempo, por si el hermano tiene alguna pregunta. ¿Ya? Por eso, no, 5 libros. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones de los sueños y la epístola de Enoch. Pero bueno, ahí, si algún día vamos a tratar ese tema que sería fascinante, porque yo sé que a muchos cristianos les gusta, dicen que por qué no está escrito, y también arman toda una trama que por qué no se puso en el canon, y en fin. Mire, no cumplimos con los que están, menos van a cumplir con los que no están. Exacto. Cumplan primero, lean primero, conozcan primero y estudien primero los que están. Y con eso tiene más que suficiente. Exacto. Uno anda buscando libros que no están. Y nosotros creemos, yo al menos creo en un principio que lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que está escrito es lo que se necesitaba que estuviera escrito. Basta. Así que, ¿por qué no está? Porque no se necesitaba, según la palabra de Dios, no se necesitaba ese libro. Gloria a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, ya que no hay preguntas, quedó todo claro, y eso es lo bueno, cuando uno que queda todo claro, ninguna pregunta, que está todo claro, así que gracias al Señor. Bueno, muchas gracias nuevamente, le repito, Pastor Moisés, por aceptar la invitación, por darse tiempo, porque yo sé que a las 10 de la noche es difícil, a veces uno ya quiere acostarse, porque el día domingo hay que levantarse temprano. ¿Usted qué hora tiene el culto? Partimos con la escuela dominical 10:15 y ya después a las 11:30 el culto general. Claro, igual hay que levantarse temprano, igual. Aunque no Sí. temprano, pero igual. Ahí hay que estar. Claro, pero igual invitamos a los hermanos a que mañana vayan al culto, vayan a escuchar palabra de Dios. ¿Ya? Vayan a escuchar palabra de Dios. Y si usted quiere alabar a Dios, alábelo también, pero primero parta por sí mismo. Que usted sea ese culto racional y esa alabanza que llega a Dios. Para que vaya al culto solamente a glorificar el nombre del Señor y a escuchar palabras de Dios, que es lo más importante dentro de un culto, de un servicio. Amén. Usted como pastor, ¿qué consejo daría ahí? Ir al culto, mire, es lo más básico que todo creyente debe tener. Si usted, yo siempre digo esto, que si soy capaz de levantarme para ir a trabajar estando enfermo, con frío, lloviendo, con dolor de guata por miedo a que me descuenten, y no tengo la misma convicción, fuerza, gana, deseo o sentido del deber por ir a la iglesia, el hilo más corto es la iglesia, porque el hilo siempre se corta por lo más delgado. Y lo más delgado es la iglesia, no el más corto, sino que el más delgado. Exacto. Y donde esté tu corazón, tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Así que cada hermano, cada creyente, cada persona, las excusas van a sobrar cuando uno no quiera estar. Pero cuando uno quiere estar, no importa las adversidades, uno las supera porque uno anhela, desea. Cuando uno tiene el sentido del compromiso y del deber, no importa si me nombraron o no me nombraron, ni el día de la semana ni el cargo que tengo, estoy porque mi espíritu así lo desea. Amén, amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, ya estamos terminando. Que el Señor los bendiga. Durante la semana les estaremos viendo si que vamos a tener un nuevo episodio el próximo sábado, porque queremos, ahí estamos hablando con el obispo también, todavía seguimos conversaciones con el obispo, para hacer un programa bien bueno, con un tema
muy bueno. Así que vamos a ir, en la semana le vamos a estar avisando si va a haber algún invitado, si lo vamos a suspender o en fin, ahí se le va a estar avisando a los hermanos. Pero este programa, compártanlo, por favor, mis hermanos, denle like, compártalo en sus grupos, a sus amigos, compártalo. Esa es la única cooperación que nosotros les pedimos, que comparta este programa. Bien, mi pastor, muchas gracias nuevamente, saludos a su esposa, a sus hijos, a la congregación, muchos saludos a la congregación Pueblo de Dios, se llama la iglesia, así que no me equivoco. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, saludos ahí al pueblo de Dios. Saludos al pueblo de Dios ahí que el cual preside nuestro pastor Moisés Espinosa. Que Dios les bendiga mucho. Bien, pastor, ¿qué tal si nos despide entonces con una oración para ya estar terminando? Amén. Señor, agradecidos somos de ti. Comenzamos el día, Señor, por tus misericordias y estamos a punto de terminarlo, Dios. En este día hemos podido ver tu gracia sobre nuestra vida, desde el alimento, el calzado, la oportunidad de compartir en familia, el poder descansar en una cama, poder disfrutar, Dios mío, de tanto que tú nos has dado. Permite que lo que queda, Señor, de este día, y aún, Señor, en la noche, tu gracia pueda seguir asistiéndonos. Tu presencia no nos desampare ni nos deje, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y que al despertar por la mañana, el deseo ferviente de ir a alabar y bendecir tu nombre pueda estar más presente que nunca en cada una de nuestras vidas. Tu bendición continúe sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro bendito y amado Salvador, he orado. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, mañana a la iglesia y nos vemos en una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga.